Entonces, vamos a comenzar. Primero, el diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico de la caries dental. Primero necesitamos un instrumental adecuado, ¿ok? Para poder diagnosticar la presencia de caries. ¿Okay? Ya la parte de la retención, el explorador que se retenga no es indicio de caries, sino que tiene que haber, se toman otros criterios para diagnosticar la caries, ¿okay? Que haya tejido reblandecido, si la superficie está mate, si hay una microcavitación, ¿okay? Todos esos factores influyen en el diagnóstico de la caries. Ahora, en el índice del CPOD y del COD, ¿cuándo vamos a tomar un diente como cariado? Cuando hay una evidencia de zona reblandecida y con la punta de la sonda periodontal penetra en ese tejido reblandecido. Fíjense que no se utiliza el explorador de la tríada, sino una sonda periodontal. También pudiese ser utilizada una cucharita de dentino que nos ayuda a ver si penetra en ese tejido reblandecido. O los exploradores con punta roja. ¿Cuándo se considera un diente no cariado? Cuando no hay signos de alteración en el esmalte, cuando hay una lesión incipiente, ya sea una mancha blanca, o se limite a un surco, ¿verdad?, que no esté cavitado, cuando no hay reblandecimiento del piso o paredes, zonas oscuras, lisas y brillantes y duras, desgaste por abrasión, erosión y afracción. Esto es importante que sepan diferenciar, ¿ok? Sobre todo la parte de las lesiones incipientes. O sea, una lesión incipiente se considera no cariada, ¿ok? Lo consideramos cariado, vuelvo y les repito, cuando hay una evidencia de zona reblandecida y el instrumento penetra en ese tejido reblandecido. Ahora, ¿qué son los índices de la caries dental? Es una escala de medida que nos permite determinar diferentes variables con límites determinados. Es un valor numérico que describe el estado de una población en estudio respecto a una escala. Permite y facilita estudios comparativos. Y a su vez describe la prevalencia, gravedad o intensidad de una enfermedad. ¿Por qué? Porque en el CPOD y en el COD tenemos unos valores que le va a decir bajo nivel a caries, medio nivel a caries o alto nivel o alto riesgo a caries, ¿ok? Entonces por eso es que se llama escala de medida, o sea, tiene unos parámetros y unos límites establecidos. Ahora, vamos a hablar del CPOD. Fue creado en el año 1938, o sea que tiene bastante tiempo. Esto nos va a permitir conocer el estado de la dentición permanente, cuantificar la prevalencia de la caries dental y vamos a considerar solamente, recalco, solamente 28 unidades dentarias. Por favor, grábenlo, grábenselo, anótenlo, hagan planas para que esto se les grabe, porque de verdad es el error más común en la realización del cálculo del CPOD, que toman en cuenta los terceros molares. Entonces, por favor, tengan en consideración esto, porque si en un ejercicio ustedes que valga 4 puntos, ejemplo, ustedes toman en cuenta los terceros molares, solamente por eso van a perder los 4 puntos, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo, es uno de los puntos más importantes que tienen que tener presente. ¿Ok? En la sumatoria del CPOD no se toman en cuenta los terceros molares. ¿Ok? ¿Por qué se llama CPOD? La C estamos hablando de los dientes permanentes cariados. La P estamos hablando de los dientes perdidos, que ya sea por extracción realizada o extracción indicada. La O, dientes obturados, y la D, dientes permanentes. Ahora, en primera instancia vamos a hablar del CPOD individual. ¿Cómo se calcula? Este índice se obtiene en forma individual sumando los valores observados sin incluir los dientes sanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la cantidad de caries, la cantidad de extracciones, la cantidad de extracciones indicadas y las obturaciones. Los dientes sanos no se suman en el CPOD. Otra plana que tienen que hacer, los dientes sanos no se suman. Si usted realizó bien el ejercicio, el odontograma, calculó bien las caries, bien las extracciones, bien las obturaciones, pero resulta que en el cálculo de CPOD sumó los dientes sanos, el ejercicio está mal, ¿ok? Nuevamente pierden
la mitad de la nota del ejercicio por haber sumado los dientes sanos. ¿Ok? Tercer punto importante de esta clase, los criterios para la evaluación. Que si ustedes quieren realizar bien su ejercicio, ¿ok? Y tener su nota completa que les salga bien, este es el cuadro. O sea, las tres cosas que le he dicho son la clave de estos ejercicios. La primera, no se toman en cuenta los terceros molares. La segunda, los dientes sanos no se suman. Y los criterios para la evaluación, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que un diente está cariado? Que va en la C del CPOD. La corona cariada o una corona obturada con caries. En el caso del CPOD, cuando hablamos de obturación, no nos estamos refiriendo únicamente a las obturaciones endodónticas, sino también a las restauraciones. En el CPOD, las restauraciones se llaman obturaciones, ¿ok? Se les puede presentar como restauración defectuosa u obturación defectuosa, ¿ok? Entonces, para que tengan esto claro también, porque hay veces que las restauraciones no las cuentan porque creen que estamos hablando únicamente de obturaciones endodónticas y no es así. Entonces, en la C de caries, o sea, ¿qué es lo que vamos a considerar caries? Un esmalte reblandecido, es decir, si en un ejercicio ustedes le dicen caries por mesial, caries por distal, caries en oclusal, caries en palatino, caries en vestibular, caries ocluso distal, caries ocluso mesial, dependiendo de cómo salga, ¿ok? En el ejercicio, se considera como caries. Una unidad con restauración provisional se cuenta como caries. Otro error común, que cuando se le dice restauración provisional u obturación provisional, las pintan en azul y las toman como obturaciones definitivas, y no es así. Las obturaciones provisionales se pintan, se colorean de color rojo y se pintan como caries. Este es otro que tienen que hacer. Obturación provisional de rojo y se cuenta como caries. Es importante que estas cosas que les estoy diciendo las vayan anotando, porque son los puntos clave de estos ejercicios. Una caries radicular también se cuenta como caries. Una endodoncia indicada por caries. Una corona indicada por caries y restauraciones defectuosas. Cuando hablamos de endodoncia indicadas por caries hay que tener cuidado, porque hay ejercicios que se les coloca endodoncia por traumatismo. Las endodoncias por traumatismo no se cuentan en el CPOD porque el traumatismo no va en el índice de caries. Únicamente vamos a tratar todo lo que sea por caries, ¿ok? Entonces, si les dice endodoncia indicada por traumatismo, ustedes la van a marcar en el odontodiagrama, pero no la van a contar en el CPOD. ¿Okay? Las restauraciones defectuosas, azul con borde rojo, para que pueda estar bien llenado el odontodiagrama, las vamos a contar también como caries. Entonces, repito, ¿qué es lo que se va a contar como caries? Esmalte reblandecido, que es todo lo que sea caries en tal zona, obturaciones o restauraciones provisionales, endodoncias indicadas únicamente por caries, las coronas protésicas indicadas por caries, ejemplo, corona en la unidad 21 o en el incisivo central superior izquierdo o derecho o lateral por caries, ¿verdad? Y restauraciones defectuosas, ¿ok? Eso es lo que vamos a contar como caries. Ahora, en la E de extraídos, ¿qué vamos a contar allí? Todos los dientes perdidos por resultado de la caries. O sea, si el ejercicio les dice exodoncia realizada en tal unidad, la tenemos que marcar y la tenemos que contar, ¿ok? Ahora, ¿dónde tenemos que tener cuidado? En los niños. Cuando estamos hablando de niños y se le dice que es un niño de 6 años o de 7 años y tiene movilidad en el incisivo central, ¿verdad? Se supone que el diente no va a ser extraído por caries, sino por exfoliación natural. Más adelante les explico eso. Entonces, en la E de extraídos vamos a contar todos los dientes que estén ausentes, todos, sin contar los terceros molares, ¿ok? En las extracciones indicadas por caries vamos a tomar únicamente las que sean por caries, ¿ok? Extracción indicada por caries o a menos que les diga extracción indicada por traumatismo, ¿verdad? O por fractura, ¿ok? Si les dice por caries, ¿dónde las van a contar? En la O de obturación vamos a contar todas las coronas que estén libres de caries, ¿ok? Entonces, una o más restauraciones permanentes y no existe ninguna caries en la corona.
Se incluyen las unidades dentarias con corona presente por existencia de caries previa, endodoncia realizada por caries. Entonces, ¿qué vamos a contar en la O de obturación? Las resinas, las amalgamas, las coronas, los puentes fijos, las endodoncias en buen estado. Todo va en la O de obturación, ¿ok? Resina por mesial, resina por distal, resina por palatino, amalgama en oclusal, ¿ok? Corona, prótesis fija en la unidad 21, no necesariamente tienes que decirles el por qué, sino que si ya está restaurado y está bien la restauración, esa va en la O de obtura, ¿ok? Y el diente es como unidad de medida. Entonces, allí les va a pedir también que cuenten los dientes sanos. Los dientes sanos van a ser todos los dientes que estén, que no tengan nada. O sea, que no tengan ni una amalgama, ni una resina, ni una caries, ni una endodoncia, nada. O sea, dientes que están íntegros, completos. Esos van a ser los dientes sanos. Les recuerdo que los dientes sanos no van sumados en el CPOD. Ahora, así es que se les va a presentar a ustedes el ejercicio con la redacción de todo lo que ustedes deben marcar en oleodontoidiagrama. Si por alguna razón en la redacción del ejercicio les sale un tercer molar, ustedes lo deben marcar en el odontoidiagrama porque deben llenar el odontoidiagrama completo, porque si ustedes tienen un paciente y el paciente tiene algo en la cordal, ustedes deben marcarlo en el odontoidiagrama porque sería otro diagnóstico. Pero en el conteo del CPOD y del COD vamos a contar únicamente 28 unidades dentarias excluyendo los terceros molares, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, fíjense, vámonos primero con el primer cuadrante. Tenemos el 11 está sano, el 12 tenemos una caries por vestibular, el 13 tiene una exodoncia indicada, el 14 está sano, el 15 tiene una exodoncia realizada, está ausente, el 16 está sano, el 17 tiene una restauración defectuosa por palatino, el 18 está indicado para extracción. Es importante que a los dientes sanos le coloquen la S azul, ¿ok? Tiene que estar colocada la S azul obligatoriamente. Entonces, vámonos con el segundo cuadrante. El 21 tiene una endodoncia realizada en buen estado. En el 23 tenemos una restauración incisal y mesial. 24 y 25 los tenemos sanos. El 26 tenemos una restauración defectuosa por palatino. El 27 tiene una endodoncia indicada. El 28 tiene una restauración por palatino. Vámonos con el tercer cuadrante. El 31 tiene una prótesis fija. El 32 está sano. El 33 tiene una caries en el borde incisal, en la cúspide, distal y lingual. 34 y 35 están sanos, 36 tiene una caries oclusal, 37 está sano y 38 tiene exodoncia. El 41 está restaurado por lingual, el 42 tiene una endodoncia realizada, el 43 está ausente, 44 está sano, 45 va a exodoncia, 46, 47 y 48 están sanos. Ok, ahora, ¿cómo llenamos esto? En la C de caries, recuerden, vamos a contar todo lo que sea caries, restauraciones defectuosas, endodoncias indicadas, ¿ok? Y provisionales. Como no tenemos una redacción del ejercicio, no podemos saber si uno de lo que está marcado en rojo, ¿verdad?, es un provisional, pero vamos a tomarlos todos como caries. Entonces, en la C de caries contamos el 12 con caries por vestibular, el 17 con restauración defectuosa, el 26 con restauración defectuosa, el 36 con caries, el 33 con caries, ¿ok? Y el 27 con endodoncia indicada. Entonces serían 6 unidades que se están tomando en la C de caries. Repito, el 12, el 17, el 26, el 27, el 33, el 36 y el 36, ¿ok? Eso va en la C de caries, o sea, son 6. Ahora, nos vamos a la E de extracciones, ¿ok? Fíjense que primero está la E y luego está la EI. En la E son las extracciones realizadas y en la EI son las extracciones indicadas, ¿ok? Entonces, en las extracciones realizadas tenemos las X en azul, que son el 15 y el 43, 2 unidades dentales. Ahora, vámonos a las extracciones indicadas. Fíjense que está marcado 2. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a tomar en cuenta el 13 y el 45.
vamos a excluir el 18 y el 38 porque son terceros molares. Entonces, únicamente en la extracción indicada va 2. Ahora, vámonos a las obturaciones. Todo lo que esté obturado en buen estado. Entonces, tenemos el 21 con una endodoncia en buen estado, una restauración en el 23, tenemos una restauración, una corona fija, un prótesis fija en el 31, y tenemos también estamos contando nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo. La C de caries, la E de extracciones, la EI y la O de obturaciones. Entonces 6 más 2 más 2 más 5 nos da 15. Fíjense que no estamos sumando los dientes sanos. Los dientes sanos van aparte. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Preguntas, aprovechen. Profe, un puente fijo también iría en obturados, ¿verdad? Sí, correcto. Tomarías 2 unidades dentarias y acuérdate que una está ausente o 2 ausentes, dependiendo. Tienes que estar pendiente allí. Según el número de pónticos sustituidos y el número de pilares. ¿Okay? Entonces los pilares serían los restaurados y los pónticos serían los ausentes. Profe, una pregunta. Usted mencionó que las extracciones indicadas, si son por traumatismo, no se cuentan, tienen que ser nada más por caries. Exactamente. Si el ejercicio les dice extracción indicada, por alguna otra razón que no sea caries, no las van a tomar en cuenta. Igualmente con las exodoncias, perdón, con las endodoncias. O sea, igual se marca, pero no se suma. Exactamente. En el odontograma la tienes que marcar, ¿verdad? Tienes que contarla, pero no la vas a sumar en el CPOD. Se marca, pero no se suma. Es igual cuando les dice fractura de esmalte, ¿ok? Tienen que marcar la fractura, ¿ok? Que es un esmalte que está fracturado por alguna razón. No es una caries, sino que se fractura el diente, ¿ok? Entonces, eso tampoco va sumado en el CPOD. Estos son los datos importantes para que el odontograma y el cálculo les salga bien. No tomar en cuenta los terceros molares, vuelvo y les repito, ubicar las cosas donde deben ir basándose en los criterios y no sumar los dientes sanos. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Aprovechen de preguntar ahorita. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar del índice de Grubel. Es el COD. Este fue introducido después en el año 1944 y este va a ser aplicado únicamente para la dentición primaria. ¿Ok? Entonces este se llama COD, que es el diente temporal cariado, que sería la C. La E, diente temporal cariado con extracción indicada por caries o obturación, diente temporal obturado. Y el diente temporario como unidad de medida. Entonces, esto nos va a dar un promedio total de los dientes temporarios cariados, sus extracciones indicadas y obturadas. En el índice del COD no existe el componente extraído, es decir, las extracciones indicadas, ya que es difícil determinar si un diente temporal está ausente por sustitución natural o por causa de caries. ¿Okay? Entonces, si les llega un pacientito, ¿verdad?, de 9, 10 años y le falta un molarcito o un canino, ¿verdad? Puede que el paciente tenga un alto índice de caries, pero ustedes no van a poder determinar si fue porque el niño lo mudó o porque él tuvo caries y se le cayó o se le extrajeron, ¿ok? Eso es lo que tienen que estar pendiente. Ahora vamos a hablar del COD individual. Es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a sumar las caries, las extracciones indicadas y las obturaciones. Fíjense aquí. Aquí está el odontograma. Aquí debemos estar pendientes porque se da combinado dependiendo de la edad del paciente. Ustedes se tienen que saber la cronología de erupción de los dientes, porque también a veces se equivocan en esas cosas. Si yo les digo, o en el examen se les coloca que es un niño
que tiene 7 años, o tiene 6 años, o tiene, sí, vamos a hablar de 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y se les dice que tiene una caries en el segundo molar, sin decir que es permanente o primario, y el niño tiene 6, 7, 8 años, ¿en qué diente será? ¿En el permanente o en el temporal? En el temporal. Pregúntense en el temporal. ¿Por qué el niño de 6, 7, 8 años no tiene el segundo molar permanente? ¿Cuándo se especifica? Cuando puedan estar, según la edad del niño, los dos en boca. Otra cosa que tienen que estar pendientes, si es un niño de 8 años y se les dice que tiene caries en el primer molar superior primario, ¿verdad? Y más abajo en el ejercicio se le dice que tiene caries en el primer molar y no se le dice si es un primario o permanente, si ya previamente se identificó uno, se supone que el otro es el permanente, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes de esas cositas. Tienen que leer e interpretar lo que están, o sea, interpretar bien lo que están leyendo, porque a veces se equivocan en esas cositas. Entonces, se les dice caries en el primer molar superior poroclusal temporario, y luego se les dice caries en el primer molar superior poroclusal. Si ya se mencionó el temporario, es porque está en el permanente o viceversa. Si se menciona el permanente y luego se menciona el otro, no se identifica, es el primario. Tienen que estar pendientes con eso. O sea, tienen que estar también alerta de que deben calcular ambos índices, ¿ok? Porque esto puede pasar. Entonces, en este caso tenemos un pacientito aproximadamente de 7 u 8 años que tiene caries en el 53, una terapia pulpar en el 64, una exoncia indicada en el 65, una exoncia realizada en el 75, una restauración en el 74, en el 88 una pulpectomía realizada, una terapia pulpar realizada, y en el 84 tenemos también una caries, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a calcular primero el COD y luego el CPOD. O ustedes llenan completo su odontoidiagrama, que será lo ideal, y luego hacen ambos cálculos. En la dentadura permanente tenemos una caries en el 41 y una restauración defectuosa en el 36 y una caries en el 46. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los permanentes por un lado y los temporarios por el otro. En el COD tenemos 3 caries, ¿verdad? La del 53, la del 64, que es como si fuese una endodoncia, en los niños son los mismos criterios, ¿verdad? Las pulpectomías, que son los tratamientos de conducto en niños, ¿verdad? Se toman como caries en los indicados y en obturaciones los realizados, y la caries en el 84, 53, 64 y 84, por eso está el 3 en la C de caries del lado derecho inferior, 3. En las extracciones indicadas vamos a contar únicamente la de la X roja. Recordemos que las realizadas no las tomamos en cuenta. Entonces sería una sola, que es la del 65. Y en las obturaciones vamos a contar todas las restauraciones que estén en buen estado y las pulpectomías en buen estado, que sería el 74 y el 84. Entonces, en ese caso serían 2 obturaciones. El COD se calcula igualito sin sumar los dientes sanos. Entonces sería 3 más 1 más 2, 6. Y los dientes sanos. Aquí tienen que estar pendientes también con los dientes sanos, porque si este niño ya tiene los permanentes en boca, cuando me refiero a permanentes, estoy hablando de los incisivos, ¿verdad? No deben marcar los dientes sanos en los temporarios, porque se supone que eso ya no está. Entonces, ese es otro error común que cometen. Ahora, en el CPOD, que es la dentadura permanente, tenemos la caries del 41, la caries del 46 y la restauración defectuosa del 36. Entonces serían 3 caries. El resto queda en 0 porque el niño no tiene más nada. Los dientes sanos vamos a contar únicamente los que el niño tenga en boca, ¿ok? Según la cronología de edad. Entonces, en este caso son 9 y el CPOD sigue siendo 3. Los dientes sanos no se suman, ¿ok? Entonces, eso es donde deben estar pendientes. Identificar la cronología de edad. Muchas veces por la rapidez, porque se ponen nerviosos, porque como que la mente del mismo nerviosismo se les bloquea, entonces traten de hacer con calma, ¿ok? Ir leyendo poco a poco para que puedan ir marcando y luego hacen el procedimiento de la suma, ¿ok?
para que no se equivoquen, porque pasan estos errores de que marcan el segundo molar permanente o marcan todos los dientes sanos y el niño no tiene todos los dientes sanos, porque hay dientes que todavía no tienen boca, ¿ok? Entonces deben estar al pendiente. Si por lo menos se le dice que está en erupción, ese diente está erupcionando, ni se cuenta como sano ni se cuenta en el CPOD, está apenas erupcionando, ¿ok? Otra cosa que deben estar pendiente es, si se les dice caries, por lo menos en este caso que dice, es un niño de 7 años o de 8 años y tiene una caries en el canino, no la pueden marcar el permanente porque tiene que ser en el temporario, por la cronología de edad. Si ese niño tuviese un canino permanente porque puede estar un poco adelantado, el canino apenas estuviese saliendo. Un diente que va saliendo, que apenas está erupcionando, no puede tener una caries. Entonces eso lo tienen que también interpretar en lo que leen. Si es un niño de 8 años y se le dice que tiene una caries en el canino, tiene que ser en el canino temporario. Ahora, si es un niño de 10 años, ahí la historia cambia. Entonces, por eso es que deben de estar pendientes con la cronología de erupción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Profe, sí, yo tengo una duda. Dígame. Cuando, por ejemplo, el niño tiene el 11 y el 21 erupcionados, se marca ausente el 51 y el 61, o sea, una X azul, o no se marca nada. No, se omite, no se marca nada, se deja en blanco. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, Marian, repetir el ejercicio. Ok, volvamos a explicar. En este ejercicio hay que aplicar ambos índices, el CPOD y el COD, porque es una dentadura mixta. El COD es para la temporaria y el CPOD es para la permanente. Entonces, en el caso de este niño tenemos que tiene una caries en el 53, una endodoncia indicada en el 64, una exodoncia indicada en el 65, una exodoncia realizada en el 75, una restauración en el 74, una endodoncia realizada en el 83, y una caries en el 84. ¿Ok? Si calculamos el CBOD de este paciente, tenemos 3 caries, una extracción indicada y 2 obturaciones. ¿Cuáles son las caries? El 53, el 64 y el 84. ¿Ok? Todo lo que es caries, endodoncias indicadas, restauraciones defectuosas y provisionales. ¿Ok? En las extracciones indicadas tenemos una sola, que es la del 65, y en las obturaciones tenemos 2, la del 74 y la del 83. No tomamos en cuenta las indicadas porque en este índice no se toman en cuenta. Ahora sumamos las caries, las extracciones indicadas y las obturaciones. 3 más 1 más 2 nos da 6. Y por último tenemos los dientes sanos que no se suman en el COD. ¿Okay? Que es el resto de los dientes que tiene el paciente sanos. ¿Okay? Tenemos que estar pendientes con la cronología de erupción, cuáles son los dientes que están en boca y cuáles no, para poder marcar los sanos. Ahora, vamos con el CPOD. Tenemos el 41, el 46 con caries y el 36 con una restauración defectuosa. Entonces, como las 3 cosas que tiene el paciente en la dentadura permanente se cuentan como caries, únicamente se va a colocar 3 en la C de caries. Un niño puede tener una extracción indicada, puede tener una extracción realizada en los permanentes. Eso se le va a dar en el ejercicio. Sin caso, únicamente los mismos criterios, caries, restauraciones defectuosas, provisionales y endodoncias indicadas por caries son las que se cuentan en la C. Entonces, este paciente tiene únicamente esas 3 cositas. En la C de caries va el 3 y el resto queda en 0 porque no hay más nada, ¿ok? Y por lo tanto el CPOD es 3. Y los dientes sanos tampoco se suman en el CPOD porque únicamente nos basamos en los dientes afectados. ¿Ok? Ahora sí me entendiste. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Ahora, vamos a... Esto que acabamos de ver es el cuadro individual, o sea, un solo paciente. Ahora vamos a ver el índice poblacional, ¿ok? Que es el que se aplicaría a diferentes números de personas, una cantidad más grande de personas, ¿ok? No se vayan a asustar con el cuadro, que ustedes vengan un poco de números allí, divisiones, sumas. Esto es muy sencillo. Generalmente siempre sale mejor en los cuadros que en los ejercicios individuales. Vamos a explicarlo paso a pasito. ¿Ok? Primero que nada, el cuadro tiene que tener una numeración. Tiene que tener un título, ¿verdad? Que es lo que refleja
en este caso, índice de dientes permanentes cariados con extracciones realizadas, extracciones indicadas y obturados distribuidos por grupo etario San Diego, Estado Carabobo, octubre del año 2007. Ok, vámonos primero con la línea naranja de arriba. CPO, edad, ¿okay? Que es lo que refleja el cuadro. N es el número de pacientes, ¿verdad? Luego sigue la C, que es caries. XC es el valor de las caries. E son las extracciones. XE es el valor de las extracciones. EI son las extracciones indicadas. XEI es el valor de las extracciones indicadas. La O son las obturaciones. XO es el valor de las obturaciones y el CPO total de cada grupo, ¿ok? Entonces vámonos paso por paso. En la siguiente línea tenemos los niños de 6 a 10 años. Recordemos que N significa número, entonces de 6 a 10 años tenemos 10 pacientes, ¿ok? De esos 10 pacientes, 7 tienen caries, ¿ok? Ninguno tiene extracciones indicadas, ni obturaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la C entre N, es decir, 7 entre 6 para poder obtener XC. Repito, vamos a hacer una división, ¿verdad?, entre las caries y el número total de pacientes para poder tener las X. Es el mismo procedimiento para todo. Para obtener las X vamos a dividir el número de caries o el número de extracciones, el número de extracciones indicadas o el número de obturaciones entre el número total de pacientes para poder tener, digamos, el promedio, ¿ok? Es como cuando ustedes van a sacar varias notas, ¿verdad? Y suman todas las notas que tienen y las dividen entre el número total de evaluaciones, ¿ok? Y tienen un promedio de cuánto llevan en esa materia, ejemplo. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Las caries entre el número total. Las evaluaciones serían las caries, ¿verdad? Y el N es la cantidad de evaluaciones que tuvieron. Entonces, 7 entre 10, ¿verdad? Nos da 0.7. Ahora, como no tenemos más nada, todo lo demás, las extracciones indicadas, las obturaciones, nos queda en 0. Después les explico lo del CPO, vamos paso a paso. De 11 a 15 años tenemos que hay 8 pacientes, ¿verdad? En N tenemos 8, o sea, el número de pacientes es 8, de los cuales 5 tienen caries, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. 5 lo vamos a dividir entre 8 y vamos a tener el XC, que es 0,62. Ahora, vámonos al de 16, 20 años. Tenemos que eran 2 pacientes y de los 2 pacientes, los 2 tenían caries. ¿Ok? Entonces, 2 entre 2 nos da 1. Ahora, fíjense que en este sí tenemos extracciones. 2 de los 2 pacientes tenían caries. Entonces, 2 entre 2, 1. Ahora, de las obturaciones, en este mismo paciente, del grupo de pacientes, del 16 a 26, tenemos 3 obturaciones. 3 lo dividimos entre el número total y nos da 1.5. Por aquí hay una pregunta. Sí, Valentina, el número entre el número de caries entre el número de pacientes. Igualito con las extracciones y las obturaciones. Vamos a dividir el número de caries entre el número total de pacientes. Ajá. Ahora, el total. ¿Cómo se saca el total? Vamos a sumar vertical las N, las C, las E, las EI y las O. ¿Ok? Únicamente eso. Las X, ojo con esto, no se suman vertical. Las X no se suman vertical porque generalmente este error lo cometen. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar las N. N en forma vertical. 10 más 8 más 2 nos da 20. Vamos a sumar ahora las caries. 7 más 5 más 2 nos da 14. En las extracciones únicamente tenemos 2, va 2. En las extracciones indicadas no tenemos ninguna, 0. En las obturaciones, mira, aquí me faltó en el 11-15 años que tenemos 7 obturaciones. En la línea de 11 a 15 años tenemos 7 obturaciones. Si 7 lo dividimos entre 8, que es el número total de pacientes, nos da 0,87. Entonces, en el total vamos a sumar las 7 más 3 nos da 10. ¿Ok?
Y ahora, ¿cómo sacamos las X? Igualito. Vamos a dividir C entre N, 0.7, 2 entre N, 0.1, y 10 entre 20, que es el número total, nos da 0.5. Ahora, ¿cómo sacamos la última fila? Vamos a sumar los cuadros azules. O sea, vamos a sumar todas las X de forma horizontal. Es decir, de 6 a 10 años vamos a sumar todas las X. Tenemos únicamente 0.7 porque el resto está en 0. En el CPO va 0.7. Ahora, en la línea de 11 a 15 años tenemos 0.62 en XC y 0.87 en XO. Vamos a sumar 0.62 más 0.87, eso nos va a dar 1,49, que es el CPO de ese grupo de pacientes. Ahora, vamos a sumar el de 16 a 20 años, que sería 1 más 1 más 1.5, sería 3.5, que sería XC más XE más XO. Ahora nos vamos al total. Recuerden que lo sacamos igualmente con las divisiones, las X, y vamos a sumar ahora todas las X de esa línea, del total, 0.7, 0.1 y 0.5. Y nos da 1.3. ¿Alguna pregunta, alguna duda que aclarar, algo que no hayan entendido, para que vayamos por paso? No hay duda, no hay preguntas. ¿Seguros? Ok, Valentina, ¿dónde te perdiste? En las sumas. Con respecto al enunciado, ¿siempre vamos a colocar ese mismo enunciado o cómo sería? No, el enunciado generalmente es cuando hay trabajos. En el examen no se les va a pedir enunciado. Gracias. De nada. Y en el trabajo yo les coloqué el enunciado. Ok, vamos a repasar las sumas. Para sacar, ya, pero ¿las sumas en dónde? ¿En las sumas del total o las sumas del CPO, Marian? ¿O todas? Ok, total. ¿Cómo sacamos el total? Vamos a sumar de forma vertical únicamente N, C, I, O. Más nada. Las X no les vamos a sumar vertical. Este es el punto clave de esta parte. No sumar las X vertical. Entonces, vamos a sumar N primero, que son todos los pacientes que acudieron a este estudio, ¿ok? Entonces, 10 más 8 más 2 nos da 20, ¿ok? Ese es el total de pacientes que acudieron a ese estudio. Ahora, ¿cuántas caries habían? De todos esos pacientes que acudieron, ¿cuántos tenían caries? Vamos a sumar los de 6 a 7 años, los de 11 a 15 años, los de 16 a 20 años. Entonces sería 7 más 5 más 2, ¿ok? Nos da 14. En las extracciones, únicamente hay 2, que es de 16 a 20 años, por lo tanto es 2. En las EI no hay ninguna extracción indicada, por lo tanto queda en 0. Y en las obturaciones tenemos 7 en los de 11 a 15 años y 3 en los 16 a 20 años. 7 más 3 nos da 10. ¿Ok? ¿Qué les voy a dar yo del ejercicio o qué les va a dar la profesora Irma en el examen? El número de pacientes, las caries, las extracciones indicadas y las obturaciones. ¿Qué van a hacer ustedes? Únicamente aplicar las divisiones y hacer la sumatoria, más nada. Eso es lo único que ustedes van a hacer, porque los datos del ejercicio se los damos nosotras. ¿Ok? Entonces recordemos que vamos a dividir C entre N, E entre N, I entre N, O entre N. Y el CPO vamos a sumar todas las X de cada grupo. Y el total vamos a sumar verticalmente únicamente N, C, I, O, y las X las vamos a sacar igualito como veníamos anteriormente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen de aclarar todas las dudas que tengan. No importa si se los tengo que volver a explicar. Ok, otra cosita importante.
que ya lo van a ver. Bueno, aquí tienen, digamos, la leyenda, ¿verdad? Que es cómo van a sacar cada cosa. Ahorita les digo lo que les iba a decir. N es el número total de individuos, que es la población. Entonces, cari es el número de entares cariadas. El XC lo sacamos la división de C